Las Torres. ¿Quiénes somos? Somos una asociación civil donde, ¿qué hacemos? Sacamos las Sagradas Escrituras y leemos las palabras de Jesús, lo que Dios nos dice. Y sabes que lo hemos puesto por obra y Dios ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de ser. En Cristo sí se puede. A lo mejor tú vienes hoy cargado, cargada, vienes con poco ánimo, pero yo quiero darte una palabra de aliento. Jesús siempre puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Y Él esta noche está aquí. No lo podemos ver, pero dice que donde nos reunimos dos o tres, Él está en medio de nosotros. Y Él está aquí y Él te ama. Y Él está buscando tu corazón y está buscando tu vida para hacer grandes maravillas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Porque fue idea de Él, la familia. No fue idea del hombre, fue idea de Él. Y Él sabe que es lo mejor que podemos tener, un matrimonio y una familia. Y Él está muy interesado. Por eso hicimos esta cena, para que tú puedas ver y oír lo que Dios es capaz de hacer por ti. Pues buenas noches. En todos los matrimonios necesitamos ayuda. ¿Sí han necesitado ayuda? Bueno, en la palabra Dios se quiere interlazar con nosotros, no solamente darnos un apapacho o darnos un consejo, sino dice la Escritura que cordón de tres dobleces no se quiebra fácilmente. Entonces Él se quiere entrelazar entre nosotros, porque alguna vez puede haber una falta de ponerse de acuerdo en algún tema, a lo mejor en alguno de los matrimonios ha pasado. Y cuando sucede eso, hay otro hilo en medio que pone la concordia y pone el acuerdo y quita las obstrucciones que vienen a nuestro matrimonio, porque Él es el Todopoderoso. Y cuando viene el enemigo a querer robar algo, como Él está en medio de nosotros, Él mismo espanta las moscas o lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, el matrimonio es la idea donde Dios depositó toda la creación, no algo, todo. Dijo, Adán y Eva los creó para que ellos gobernaran, sojuzgaran la tierra. Y después adelantote, dice lo del tercer hilo. Dios entrelaza. Todo lo que nos van a enseñar hoy, algún consejo, pero yo quiero que además se lleven eso. Un matrimonio no es de dos, es de tres. Y no es la suegra del otro, es Dios. ¿Ok? ¿Está bien? Ni la suegra, ni el compadre, ni el suegro, no, es Dios. Él es el oportuno socorro, la perfección de la sabiduría. Entonces, pues nos van a enseñar algo. Iván y Uni Hernández están en Conquistando Fronteras, son amigos nuestros desde hace 17, 18 años más o menos. Estaban bien chavitos cuando los conocimos, siguen estando chavos, pero son una bendición y Dios ha obrado en sus vidas para bendecirnos a todo el pueblo de Dios. Entonces vamos a recibirles y pues adelante. Gracias para mi esposo y para mí.
Es una bendición poder estar entre ustedes, pero también es un privilegio. Y nos sentimos muy honrados, muy agradecidos con el Señor de esta oportunidad que nos da estar en Amistad Las Torres con los pastores Jesús y Patti Segura y sus hijas y con todos ustedes. Y bueno. Muy bien, buenas noches a todos. Ya nos mencionó Conquistando Fronteras. Tenemos 3 hijas hermosas de 13, 10 y 4 años que deben andar en alguna zona y nos están esperando, como a cualquiera de ustedes también, sus hijos. Así que, ¿por qué no oramos? Vamos al punto, ¿está bien? ¿Qué tal cenaron? ¿Bien? Estuvo rico, ¿no? Delicioso todo. Estuvo muy bien. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Señor, abre nuestros oídos a tu palabra, la que nos guía, la cual es luz a nuestros pies, Señor, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Y te damos gracias, Señor, porque tu presencia está entre nosotros. Permítenos irnos de este lugar bendecidos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos titulado esta noche Guerras innecesarias. Dile a tu cónyuge, esposo, esposa, dile guerras innecesarias. ¿Alguna vez han escuchado en las noticias que Rusia o cualquier otro país quieren aventar una bomba atómica por un detallito? Bueno, más o menos es de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Y cuántas veces no nos hemos aventado como matrimonio, así como dice, guerras innecesarias? Y que llega un momento en donde después pasa tiempo y decir, ni siquiera nos acordamos a veces, de cuál fue el inicio del pleito, pero mientras ya traemos adentro así las heridas y las semillillas de amargura. Y hay veces en donde también a causa del desorden que muchas veces hay en el matrimonio, se dan esas guerras innecesarias. Y las cosas tenemos que antes de ello aprender cuál es el orden del Señor. En la manera en la que nosotros como matrimonio tenemos que vernos como esposo, esposa. Y aquí es donde entra esa parte de aprender a tener un orden en medio de las cosas. Hay 2 palabras súper importantes que están muy relacionadas, pero que son diferentes. Orden y ordenar, organizar, que son diferentes. Pero hablar de orden dentro del matrimonio no solamente es el intento de ordenar las cosas, sino aprender a ordenar por prioridad. Hay personas que comienzan ordenando la oficina o comienzan ordenando el closet, pero si el matrimonio no está ordenado, que es una prioridad, no solamente se trata de la intención de ordenar, sino de ordenar por prioridad. Y para ordenar por prioridad necesitamos aprender a invertir tiempo en comunicación juntos para poder saber qué es lo primero, qué es lo más importante, y a qué es a lo que tenemos que invertirle tiempo y fuerzas. Así que en algunas ocasiones hemos visto matrimonios que no la están pasando bien y les hablamos del orden y empiezan a ordenar su oficina o empiezan a ordenar algunas otras cuestiones y dejan al final lo más importante. Entonces, dentro de las guerras innecesarias hay que aprender a ordenar, pero por prioridades. Y no, es como a lo mejor esposas, ¿no? Cuando entramos al hacer el aseo en casa, no empezamos trapeando o barriendo, sino quien hace el aseo bien, empezamos con, a escombrar, separas, sacudes, mueves, y al final ya el toque, ya al final es haber barrido y trapeado, ¿no? Y lo vemos nosotros en casa de esa forma, y hay veces en donde con situaciones, al trasladarlo a la parte de traer un orden, debemos de empezar primeramente el cómo nosotros en el matrimonio nos vemos. ¿Cómo ves tu mujer a tu esposo? O tu hombre, ¿cómo ves a tu esposa? Como mujer, ¿lo ves como tu esposo
como ese hombre que el Señor ha puesto al lado tuyo, para tú ser esa ayuda idónea, para tú amarle, para tú respetarle, para colaborar juntos en un plan de Dios, como lo mencionaba al inicio el pastor Jesús, que es la familia, o lo vemos como el rival, porque hay veces en donde en el medio del matrimonio ya hay esa rivalidad, o como un padre, como hubo esa carencia en el hogar y esa falta de paternidad, uno lo empieza a ver, lo ve más como ese padre que no tuvimos. Y hay veces que así comienzan las relaciones. Yo les puedo contar un poco en el caso de mi familia. Mi papá le llevaba 25 años a mi mamá, imagínense. Pero mucho tuvo que ver la falta de paternidad. Y que a mi mamá, siendo una jovencita, le llevó a buscar el querer suplir lo que no tuvo en casa. Entonces llega un momento, ¿cómo vemos nosotros a nuestro esposo? ¿Como ese padre que no tuvimos? O incluso el papel de la mamá, ¿no? Y queremos tratar al esposo como el hijo. Y ya queremos entrar nosotros a quererle dar órdenes, instrucciones y estar ahí duro y dale y no. Ahí es donde nosotros, para traer orden, tenemos que aprender, como hablando a esposas, a ver a nuestro esposo como el hombre con el cual nosotros decidimos amarle, decidimos dar el paso de un pacto, de un compromiso, y como tales amarle, respetarle y ser ayuda idónea. De igual manera, nosotros como hombres, parte de ordenar es ordenar cómo estamos viendo a nuestra esposa. Porque le podemos ver con diferentes términos. Y esto un día surgió en una charla con un amigo que estamos discipulando, mi esposa a su esposa, yo a su esposo. Y él se quejaba de algunas cosas. Y decía, es que en cuanto al negocio, ella me ayuda menos y yo hago más. Y entonces ahí es cuando tengo que intervenir y decirle algunas cosas. Y yo dije, ¿cuáles son esos conceptos ordenados en cómo vemos a nuestra esposa? Puede ser que la veamos como la mamá de mis hijas, como mi amiga, como la ama de casa, como mi socia, como administradora, como mi jefa, porque es mi jefa en el trabajo, como coheredera del reino de Dios, como ayuda idónea, y no está mal verla así, por supuesto que es correcto. Pero cuando yo puedo verle en orden como mi esposa, como la mujer con la que hice un pacto, como la mujer con la que delante de numerosos testigos, entre ellos mis pastores, mis suegros, mis padres, etcétera, etcétera, yo dije, yo voy a amarte, honrarte y respetarte, yo te desposo. ¿Verdad que no decimos, yo te tomo por ama de mi casa, yo te tomo por ayuda idónea, yo te tomo como mi hija? Porque hay veces que uno de los términos que se manejan entre los matrimonios es, oye hija, hazme un favor, te encargo. No es mi hija, es mi esposa. ¿Me entiende? O a veces esa terminología que yo en lo personal, lo digo yo, Iván, a mí no me gusta decirle mi novia, ni aunque ande sin mis hijas. No, porque una novia en cualquier momento puedes tener ciertas libertades, entiéndeme. Pero una esposa no. Es tu esposa, es tu mujer. Entonces está bien que podamos identificarle con diferentes terminologías en orden y todo esto. Pero antes que cualquier cosa es mi esposa, es aquella que así como en Génesis capítulo 2, Dios le trajo a Eva de la mano y se la dio a Adán como esposa antes que cualquier otra cosa. Y eso te va a dar o nos va a dar un panorama completamente distinto, porque a veces como amigos o como compañeros, o algunos ya hasta se ven como roomies, ¿verdad? Dice, no, pues me la aplicó y ahora yo se la voy a aplicar. ¿Sabes de dónde viene todo eso? De conceptos rebajados del matrimonio. ¿Sabes de dónde viene ese de, las mujeres, pues ahora para que se le quite lo voy a privar de la intimidad, lo voy a castigar?
porque no trajo la leche, porque no vimos la serie, porque no se encargó de los niños de arreglarlos, porque le dije que ahorita venía y le encargaba que hiciera esto y no lo hizo. Entonces entran términos que no están mal, como la ama de casa, como la socia, como la amiga, como lo que sea, pero tenemos que aprender a vernos como esposo y esposa de acuerdo al plan de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vernos de esa forma correcta, empezaremos a traer ese orden a nuestro matrimonio y entonces nos evitaremos demasiados conflictos. Tanto entre nosotros como matrimonio, como también incluso en nuestro alrededor, en el hogar, si desempeñamos, porque hay veces en donde al estar con mi esposo trabajamos ambos dentro de la congregación. Y yo recuerdo cuando estábamos nosotros como pastores de matrimonios, había veces en donde ya nos íbamos hasta los pleitos, las situaciones del trabajo, de la iglesia, las trasladábamos al hogar, al matrimonio, a la casa, y eso generaba ya a veces conflicto entre nosotros. Entonces hay veces en donde nosotros, al estar teniendo actividades y demás, cuando nosotros empezamos a vernos como Dios desea que nos veamos como matrimonio, entonces nos evitaremos demasiados conflictos. Segunda de Samuel capítulo 10, para los que toman nota. Segunda de Samuel 10, hay una historia bien interesante, bien intencionada del rey David que terminó en una guerra innecesaria. Dice la escritura en el versículo 1: sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar del que murió. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. David está meditando la amistad que llegó a tener con este rey que murió, con Naas. Y dice: ahora que se queda su hijo, quiero ser bondadoso con él. Y dice así: entonces David envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún su señor: ¿a poco usted cree que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para reconocer la tierra, para espiarla y conquistarla? Entonces le meten una semilla a Hanún, le meten una semilla de desconfianza, y cuando llegan los siervos de David para extender las condolencias de la muerte de su padre, estos hombres los toman y los mandan mal, con la barba a la mitad, desnudos prácticamente, mal, vamos. Y al final, todo lo que comenzó con una buena intención del rey David para extender condolencias, termina violentando a los siervos de David y a David mismo. En el versículo 6 dice: al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, los amonitas mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Bet-rehob y a los arameos de Soba, 20,000 soldados de a pie, y del rey de Maca 10,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Y cuando David se enteró, envió a Joab, el general del ejército, y a todo el ejército de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante historia. Todo comienza en la recámara, en la sala de David, junto con sus hombres, diciendo: ha muerto el rey, ahora se queda su hijo, él fue bondadoso conmigo, enviemos gente a extender las condolencias. Llegan estos hombres, hay una semilla de desconfianza, los tratan mal, los regresan mal, es larga la historia, y David manda a poner su ejército listo para atacar un ejército y unos contratados más. ¿Te puedes imaginar? Todo lo que era una buena intención terminó en algo súper desagradable. Segunda de Samuel 10:18 dice así:
Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos, a 40,000 hombres de a caballo, e hirió a Sobá, comandante de su ejército, el cual murió allí. ¿Sabes cuánta gente murió por una guerra innecesaria? 47,000 personas murieron por una guerra que no tenía que ser una guerra, por algo que se hizo enorme. Hace tiempo escuché lo siguiente, que iban caminando un matrimonio de la mano, bien contentos, iban disfrutando de la caminata nocturna, y de pronto la esposa levanta la vista y dice: mi amor, ¿te das cuenta de la luna tan hermosa que hay esta noche? Luna llena, impresionante. Y el esposo le dice: sí, está maravilloso. Y la esposa dice: yo siempre he creído que la luna es de queso. Y él la voltea a ver como diciendo: ¿me estás hablando en serio? ¿La luna de queso? Y dice: sí, la luna es de queso. ¿En serio estás hablando? Sí, yo creo que la luna es de... ¿Cómo crees que la luna es de queso? Y bueno, se soltaron de la mano, se regresaron a casa todos molestos, enojados, y se dejaron de hablar un par de días. Guerras innecesarias, cosas que nos ha pasado por cuestión de la pasta de dientes, que uno lo agarran como si estuvieran ahorcando al chamaco, y otros lo agarran desde abajo bien ordenadito, y la van doblando y la van doblando, y ¿qué te he dicho de la pasta? Y vas a ver. Y bueno, guerras innecesarias. Pero pasa, ¿sí? ¿Cuántos hay aquí recién casados o tienen un año de casados por ahí? Ah, sí hay. Híjole. Esos, el primer año así muchos dicen: no, nosotros no tenemos conflictos, no, nosotros nos amamos, no, para nada. Pero muchas veces esos conflictos o esas guerras innecesarias, como lo mencionaba en un momento ahorita Iván, son las culturas, el cómo llevas, el que si pusiste la ropa en el cesto o no la pusiste, y eso se convierte en una guerra interminable durante hasta 25 años de casados, ¿sí o no? Los que tienen más de 25 años. Y que la pasta, y que a lo mejor las distorsiones en el que cómo ves tú las cosas. Y yo las viví, yo en un conflicto o en una situación. Les voy a contar algo que nos pasó cuando estábamos recién casados. Teníamos alrededor de 2-3 meses de casados. Para empezar, yo siendo soltera, pues mis papás confiaban mucho en mí y confiaban que siempre andaba en la iglesia. Y sí, literal, siempre andaba en la iglesia. Entonces yo nada más avisaba: ahorita vengo, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y nunca pedía permiso. Entonces llegó un momento en donde me caso. Antes de casarnos, mi mamá me jaló y me jala con Iván y le dice: es la última vez que se va Uni sin permiso. Tiene que aprender a pedir permiso de ahora en adelante. Y yo así, ay, no hice mucho caso, aunque mi mamá me traía ya. Me caso. Y ahí donde vienen los conflictos. Y muchas veces esas guerras innecesarias. Al final llega un momento en donde pensando y vemos la parte de cómo nos vemos. Porque Iván y yo fuimos antes de casarnos, fuimos muchos años muy buenos amigos. Entonces yo daba por hecho que él ya sabía lo que yo estaba pensando. ¿Cuántos ha llegado a pasar eso? Mujeres, ¿verdad? Hombres. Bueno, para no hacerles el cuento, la historia larga, me voy con unas amigas que se iban a ir de viaje, que estaban a unas cuadras de la casa, y yo ahí esperando a que llegara él por mí. Y me dieron las 8, las 9, las 10, y dije: no llega. Dije: no, pues ya me voy a mi casa. Dije: bueno, 10:30, ahí voy. Imagínense cómo estaban en mi casa. No, si Iván estaba súper enchiladísimo, enojadísimo. ¿Y qué onda? Y yo: es que yo pensé que tú ibas a pasar por mí. No, ese día se hizo la campal, o sea, literal. Nos enojamos, él la agarró, se tapó y ya no dijo nada. Pero yo empecé: no, pues ahora me las paga. Pregúntenme si durmió. Empecé a hacer qué hacer y a las 11 de la noche azotar, jalar y demás. Y al final eso se queda en el corazón.
Porque por mucho que podemos decir, no, ya el otro día ya pasó. No, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya el otro día pasaron tiempo, y en otra ocasión estábamos en la reunión y él me dice, le mencioné yo algo y él me menciona, ¿cómo me dijiste? Sí, algo así, necesitas avisarme. Y yo así, pero si ni a mis... y me quedo así. Y en mi pensamiento fue, pero si ni a mis papás ni a mi mamá le pedía permiso. Entonces, cosas como esas se van sembrando en el corazón. Ahí también Dios tuvo que, a ver, Eunice, ¿cómo es? No es tu amigo. No entramos, una cosa sí, entramos en esa amistad, pero ¿cómo lo estás viendo? No lo ves como camarada, como compadre, es tu esposo. Entras en esa posición de entrar a sumisión voluntaria por amor. Y ahí es donde uno muchas veces recién casado nos metemos en esos conflictos, y conforme van pasando los años también se van sembrando cosas en el corazón, que llega un momento en donde esas guerras innecesarias de años se dan por cosas que se sembraron años atrás y que llega un momento donde se sacan. Hablar del concepto adecuado de manera ordenada nos va a dar pautas a darle el valor adecuado a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es regresar al origen. Jesús lo enseñó y lo dijo acerca del adulterio. Cuando dijeron, oye Jesús, ¿tú qué piensas acerca del adulterio? Y él dijo, bueno, está escrito. Y los demás dijeron, Moisés nos dio oportunidad de carta de divorcio. Pero Jesús dice algo bien interesante, dijo, pero no así en el origen. Entonces regresar al origen en el matrimonio es regresar a entender que es nuestra esposa, que no es ni la ama de casa nada más, que no es lo que ya hemos mencionado. Y cuando regresamos a ese entendimiento podemos entender que volver al origen es volver a darle el valor a la relación matrimonial. Y esas guerras innecesarias se convierten en pequeñas zorras. Y si nosotros no las atacamos, ¿y qué es lo que va a pasar? Vamos a traer el mal. Y lo vemos en Cantares 12:15, en la NTV dice 2:15, perdón. Cantares 2:15. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Pero dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños. Dice la Biblia en Proverbios, las pequeñas moscas echan a perder el perfume del perfumista. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, esas pequeñas moscas. Y nos vamos a enfocar en la parte de las pequeñas zorras. Si nos ayudan con el teclado, por favor. Esas pequeñas zorras del que habla este versículo son esas cosas que dejamos acumular en el corazón. Son esos pequeños detalles que van sumando y se van ensanchando dentro nuestro. Como pastores, me imagino que tratando diferentes temas, te das cuenta que dejamos de lado la comunicación, dejamos de lado el expresarnos, el tratar cosas, y cuando menos nos damos cuenta terminamos asegurando que las mentiras que se han metido dentro nuestro ya son verdades para nosotros. Es súper interesante. Voy a contar dos casos. Un matrimonio recientemente vino a la oficina a pedir consejería porque resulta que ella vio el estado de cuenta de su esposo. Y cuando ve el estado de cuentas se da cuenta que debe 160,000 pesos en sus tarjetas de crédito. Y voltea a verlo ella y le dice, ¿qué ondas? Ella gana 3 veces más que él. Y voltea a verle y dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No lo descubren, no lo hablan. Él solo dice, bueno, me endeudé, se me fue la mano.
Y lo tratan y ella dice, vamos a pagar el dinero, y consiguen dinero, lo pagan, ella lo está pagando, es su trabajo, ella lo está pagando. Y de pronto ya recibimos un mensaje 4 meses después que ahora debe 80,000 pesos. Y nosotros como pastores empezamos a pensar, otra mujer, apuestas, empezamos a pensar en varias cosas. Los citamos, los trajimos, y él dice, es que nos dividimos los gastos, pero ella no sabe que lo que yo cobro solamente es para la colegiatura, entre comillas, del hijo, y pagar la casa. Entonces a mí me daba una fuerte vergüenza que mi esposa dijera, este no puede con los gastos, y empezaba a pedir y a sacar con la tarjeta de crédito, a sacar con la tarjeta de crédito. Dice, qué vergüenza como esposo no poder con los gastos. Era algo que se tenía que hablar y que se tenía que tratar. Ese es un caso. Otro súper reciente también, de unos líderes. Su esposa le dice, te veo sin fuerzas, te veo sin ganas de darle adelante en el liderazgo, te veo mal, te veo cansado, tú ya no deberías de estar ahí. Lo empieza a cargar la mano la esposa. Y este hombre que tenía un matrimonio de 18, 19 años se enoja a tal punto que dice, le voy a dar una lección. Escuchen esto, le voy a dar una lección. Y al siguiente día se mete con una mujer que no es su esposa en un hotel, porque le quería dar una lección. Entonces no te das cuenta que estoy bajo un conflicto duro dentro de mí. Y tú dices, wow, pero esto no se llega de la noche a la mañana. Hay pequeñas zorras que arruinan el viñedo del amor. El viñedo del amor tiene que ver con algo fructífero, con algo que está dando frutos, con algo que tiene que ver, que era una pequeña semilla y que ha crecido y que ahora da sombra, oxígeno y frutos para que de ellos coman y tomen. Yo le decía al primer matrimonio, el caso del primer matrimonio, ¿y qué ondas? ¿Qué piensas? Me dice, pues yo pienso seguir viviendo con él, pues realmente todo mi ser está en mi hijo, ¿no? Yo digo, ¿qué hay del matrimonio? ¿Qué hay de arruinar el viñedo del amor porque las vidas están en flor? Casualmente estas cosas vienen a estallar cuando estamos en un buen momento también. Y muchas veces creemos que, ay, no pasa nada, no pasa nada. Ay, es pequeñas cosas. Ay, si nosotros no aprendemos a tener comunicación y a abrir nuestro corazón con nuestro esposo, con nuestra esposa, nosotros tenemos que aprender a tener esa confianza. Yo les daba el ejemplo o el testimonio de mis papás. Los primeros 12 años fueron un caos por esa diferencia de edad entre si te amo, la desconfianza, la confianza, entre muchas situaciones. Cuando vienen a Cristo, ellos empiezan a traer orden. Y puedo decir, mis papás ya fallecieron ambos, que los últimos 20 años nos dieron a mis hermanos y a mí un ejemplo de verse como él el protector, como en su papel, en su función, y ella amándole y respetándole, a pesar de que en este caso mi papá ya estaba jubilado y mi mamá era la que trabajaba para en cierta forma proveer la mayor entrada. Ninguno, eso causaba un conflicto, pero muchas veces te doy mi ejemplo, a lo mejor como hija. Pero ahora como esposa, nosotros tenemos que aprender a abrir nuestro corazón con nuestro esposo y a su vez, esposo, a abrir tu corazón. Porque esas pequeñas, ay, es que yo pensé, es que yo creí, esas cosas le dan lugar al diablo y son esas pequeñas zorras que van a venir a destrucción. En Jueces 15:1 dice, hay un matrimonio que estamos mentoreando, pastoreando, y le digo, ¿cómo vas en tu matrimonio? Porque estamos tratando temas, ¿no? Y me dice, vamos bien, pero ayer no estaban los niños. Ya tienen hijos
de 20, 18 y así, 15 por ahí. Y le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal va todo? Me dice, ayer mis hijos no estuvieron y yo llegué y hacendosito con mi esposa, pues ya sabe, ¿no? Él ya llevaba la ruta, él ya traía el plan, hombres, no se hagan. Ya saben lo que es traer el plan, ¿no? En la mente. Y él ya traía el plan y todo, llega a la recámara y de pronto ya se sale y se va a ver una película, ¿no? Y él se queda, sale, se asoma, sale de la recámara y se le queda viendo y se va. ¿Cuántos no aventamos señales de humo para ver si nos la captan? En lugar de decir algo, ¿cierto o no? Y él dice, y salí, la vi, no me dijo nada, dijo hola. Y él dice, ¿qué onda? Y estoy esperando, me hice el dormido. ¿Cuántos no se hacen los dormidos? Enojados, ¿no? No me la capta, ¿no? No me agarra la onda, no me capta, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo ha sido? Me dice, pues la verdad es un tema de 4 veces al mes, ¿no? Estamos entre casados. Digo, amigo, tienes 40 años, es para que fueran 4 veces a la semana o 3. Por favor. Y le digo, ¿has hablado con ella? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Le has dicho cómo te sientes? Digo, cuando hables con ella no la culpes, no le digas, es que tú no te das cuenta, y tú no ves, y tú no me pelas, y tú no. Ábrele tu corazón. Y al otro día llegó bien contento con una sonrisota. Bueno, les digo, ¿ya hablaste con tu esposa? Me dice, no, ya hice cita 15 días. Le digo, ¿cómo crees? Es tu esposa. ¿Cómo que a 15 días lo vas a tratar? Me dice, bueno, lo voy a bajar una semana. Digo, no, hoy hablas con ella, no la cites así, cáele de pronto en la cocina, dile, oye, quiero hablar contigo, hazle un café. Y al otro día yo bien contento. Dice, ella me dijo, es que ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me dices que batallas? ¿Por qué no me dices que luchas? ¿Por qué no me dices que cuando no hay intimidad te vuelves más sensible a ver otras mujeres, a ver esto, a ver lo otro? ¿Por qué no me lo has expresado? Pero son las pequeñas zorras que empiezan a minar. ¿Quieres ver un ejemplo bíblico de cómo se ve cuando dejamos que las zorras se acumulen? ¿Vemos un ejemplo en la Biblia? ¿Cómo se ve cuando dejamos que las zorras se acumulen? Vamos a Jueces capítulo 15, versículo 1. Jueces 15, 1. Y luego saltaremos al 4 y 5. Dice, más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar. Entonces salió Sansón y atrapó 300 zorras. No sé cuántas zorras hay libres en nuestro matrimonio. No sé cuántas cosas hay allí, pequeñas zorras, pero aquí había 300 zorras. Les ató las colas por parejas, es decir, de 2 en 2, y amarró una antorcha a cada par de colas, una antorcha con fuego. Después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corriesen por los campos de grano de los filisteos. Ya estaban en su punto, como nos dice Cantar de los Cantares, el viñedo del amor, porque las vides están en su flor. Entonces Sansón soltó a las zorras de par en par con una antorcha llena de fuego en los campos de grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas. Aún las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. Las zorras son pequeños animales astutos que destruyen los viñedos. No atacan durante el día, sino durante la noche, y son súper difíciles de atrapar. Así se ve un campo, así se ve un matrimonio. Cuando hay zorras sueltas, lo destruyen absolutamente todo. Hay sucesos, como fue en este caso Sansón, que hubo un suceso con su mujer en donde estaba involucrado el papá, ¿no? Pero era tanto lo que había ya en su corazón que eso le llevó, en medio de su ira y su enojo, a juntar y cazar esas zorras
y destruirlas. No quiere decir que él agarró y dijo, ay, bueno, voy a cazar las zorras porque esto me está estorbando. No, él es como si me voy al pasado y saco de tela de dónde cortar y decir, pues de aquí es. Y empezamos a tener esas guerras innecesarias en el corazón. Él empezó a juntar a las zorras y ¿qué hizo? Causó un completo incendio que destruyó los viñedos, quemó todo a reducirlo a cenizas, destruyó los viñedos y los olivares. Y estudiando un poco acerca de los zorros son usualmente animales que no están en manada, que están solos, que son difíciles de encontrar. Y hay veces en donde esas pequeñas zorras son difíciles de encontrar porque podemos decir, no, yo ya lo arreglé, no, yo ya lo solucioné, pero pasa tiempo y el diablo, ahí está la semilla. Y el diablo va a buscar el momento exacto para que esa semilla que se quedó ahí sembrada dé fruto y traiga destrucción. Destrucción sobre nuestra vida y destrucción sobre nuestro matrimonio y nuestra familia, que fue en uno de los casos que incluso podríamos decir como ejemplo, ¿no? Son solitarios las zorras, tienen un oído muy desarrollado para identificar a su presa. Y cuando ya tienen en la mira a quién van a cazar y van a matar, lo hacen con destreza y rápidamente. O sea, no se dan cuenta. Así es, ahí está. A lo mejor tú no las identificas, pero en cualquier momento el diablo de ahí va a agarrar para decir, una cosita de nada se puede hacer grande. Dice, cuando se considera, dice, por ejemplo, cuando se considera un buen tamaño un viñedo, un zorro parece insignificante. Sin embargo, un pequeño zorro tiene el potencial de comerse las uvas y acabar con la belleza de una viña florescente. Y aquí es donde entra en esa parte de tú puedes tener algo hermoso, pero si no hemos aprendido a cazar esas pequeñas cosas, mujer, el hombre no está en nuestros pensamientos. Él no piensa, entiéndase, él no piensa como uno cree que va a pensar. Son completamente diferentes. Nuestro esposo es diferente a nosotros. Y no des por hecho algo, ni catastrofices la situación, sino aprendamos como mujeres a ver las circunstancias y a no dejar que el diablo siembre cosas en nuestros corazones. Muchas veces, o más bien en la historia de Sansón, nos damos cuenta que Sansón no echaba mano de alguien más para determinar lo que iba a hacer. Sansón era muy impulsivo, reaccionaba a esos impulsos. ¿Cuánto nos hace falta tener amigos llenos del Espíritu Santo? No sé si hay grupos conexión de matrimonios, grupos en casa. ¿Cuánto nos hace falta afianzarnos en esos grupos, asistir, estar, venir a pedir consejo? Porque es verdad que la ropa sucia se lava en casa, pero alguna, por lo delicado de la ropa, se lleva a la tintorería. Y eso es súper importante, porque Sansón siempre se condujo como quiso, como él pensaba. No tenemos que hablarlo con nadie más. Esto lo podemos resolver. ¿Cuántas historias no conocemos de esto lo podemos resolver y al final no se pudo resolver? Necesitamos de otros. Las pequeñas zorras, parte de lo que hacen y cómo se ve de acuerdo a lo que hablamos de Sansón, las viñas representan, que son las uvas, representan el gozo del Señor. Una de las evidencias cuando hay zorras que están quemando los viñedos pequeñas es que se va el gozo del Señor en el matrimonio. Es que ya no hay esa chispa, ya no hay esa alegría, ya no hay ese entendimiento del amor. Otra de las cosas que las pequeñas zorras destrozan son los olivares, las olivas, el aceite, que es la presencia de Dios. Decía el pastor hace rato, el matrimonio es de tres: la mujer, Dios y el hombre.
¿Cómo nos damos cuenta cuando las zorras no están casándose en nuestro matrimonio, sino que ya están trayendo un incendio? Es que la presencia de Dios ya no es un tema central en el matrimonio. El consejo de la palabra ya no es un tema central. Ya son mis argumentos, ya es mi cultura, ya es como me enseñó mi papá, ya es como yo le hice, ya es como yo creo. Ya Dios no figura. Hay un versículo en Salmos que dice: el impío, dice, no hay Dios en el pensamiento del impío. Nos hacemos necios, tercos, la palabra ya no se hunde en el corazón, la palabra rebota, el corazón se engrosa. Ya no hay la presencia de Dios porque las zorras se están comiendo las uvas, pero también los olivos, el aceite. Y otra de las cosas que comen las zorras, de acuerdo al ejemplo que encontramos acerca de Sansón, es el trigo. El trigo habla de la provisión, la prosperidad de Dios. Es ese crecimiento matrimonial en nuestras vidas. Es ese crecimiento donde lo que Dios toca prospera. Podemos identificar esta noche si hay pequeñas zorras en nuestro campo, que es el matrimonio y que son los hijos. Los hijos lo ven todo, nos damos cuenta. Los hijos están pendientes, los hijos nos observan, los hijos escuchan nuestras discusiones. No se trata solamente de mí o de ella, sino de un campo que Dios nos ha dado. Y creo que es una buena oportunidad hoy para cazar esas zorras, para cazar esos asuntos que tienen años allí y que no están resueltos. Una vez llegué con un amigo a su casa, padrísimo, sus papás me caen súper bien, y estamos en una barra, dos de este lado, dos del otro lado, y de pronto a ella se le viene un recuerdo diciendo: ¿te acuerdas cuando hace 20 años me dejaste en la discoteca allí parada y te fuiste y no me llevaste a casa? Yo dije, pues están cotorreando un poquito, ¿no? No, la señora se prendió, se encendió y terminó yéndose de la charla. ¿Cuántos asuntos no resueltos? ¿Cuántas guerras innecesarias hemos tenido, que hemos hecho de un cordial saludo y terminaron muriendo 47,000 en nuestra guerra innecesaria? ¿Cuántas cosas no quedamos resentidos, amargados, tocados? ¿Cuántas promesas internas no hay de decir: es la última vez que le confío algo, se burló de mí, él o ella, nunca más voy a volver a hablar de lo íntimo que viví en mi niñez, nunca más voy a tocar un tema de una lucha, una tentación? Y nos empezamos a cerrar y empiezan a multiplicarse las zorras dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro corazón, la amargura, la ira, el resentimiento, la tristeza, el coraje, el odio. Si no lo hablamos y si no cazamos juntos las zorras, porque el versículo de Cantares dice: antes de que arruinen el viñedo del amor, este es el viñedo del amor. No, es que lo tienes que resolver tú tienes que interpretarme, tú tienes que darte cuenta de lo que estoy viviendo. No, es que el viñedo del amor es este, y lo arreglamos juntos y lo tratamos juntos, y si tengo que pedir perdón, lo haré aunque me cuesta trabajo, y si tengo que hablarle de algo que para mí es algo muy delicado y para ella puede ser una tontería, pero tenemos que aprender a cuidar antes de que se arruine el viñedo del amor, porque las vides están en su flor. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para un comienzo. Tenemos 15 años de casados. Hoy estamos al frente no porque sepamos más que ustedes o porque seamos más que ustedes. Tenemos luchas, muchas. Tenemos asuntos a resolver, igual que ustedes. Sencillamente hoy tenemos el honor de estar aquí. Pero hoy juntos vamos a vernos de frente y a tratar temas y asuntos. Y a lo mejor no terminaremos hoy, pero podemos comenzar por decir: hay zorras que me gustaría que pudiéramos arreglar antes de que se arruine el viñedo del amor, antes de que se arruine esto. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez?
Levanta tu mano si estás aquí por primera vez. Les damos un fuerte aplauso a estos matrimonios maravillosos que están aquí por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos. Otra vez, levánteme su mano para identificarlos. Muy bien, padrísimo, muy bien. Muy bien. Gracias a Dios por sus vidas. El primer paso para arreglar cualquier cosa es arreglar lo prioritario, que es nuestra relación con Dios. Es el primer paso. Y no importa la religión que seas o la religión que te hayan inculcado, de la que seas, lo importante es que alguien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que nos da la oportunidad por el Espíritu Santo de poder caminar correctamente en la vida. En este caso, en el matrimonio. Si tú estás aquí por primera vez, el primer paso que hay que dar es entregarle nuestras vidas a Jesús, porque la Biblia dice que quien le entrega su vida a Jesús llega a ser hijo de Dios. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa, y le dio potestad a todo aquel que le confesó como Señor y Salvador para ser su hijo. ¿Alguno de los que está aquí por primera vez les gustaría entregarle sus vidas a Jesús? Levante su mano si estás aquí por primera vez y dices: a mí me gustaría entregarle mi vida a Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Alguien más dice: nos gustaría entregar nuestras vidas a Jesús. No es una religión, es a Él. Es para entrar en una relación, es para abrazar un matrimonio donde está la esposa, está Dios y está el esposo, para que las cosas sean diferentes. Ustedes que han levantado la mano pueden repetir con nosotros en voz audible, les ayudamos los demás. Repitan por favor: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Hoy reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. A partir de hoy, aunque hemos hablado de ordenar el matrimonio, quiero ordenar mi relación con mi Creador. Hoy te entrego todo lo que soy y comienzo dando este paso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestros amigos que nos visitan por primera vez. Vamos a ponernos todos de pie. Si viene Pati, si vienes con tu esposo, por favor. Digo, ahí le haces a la que tocas, pero no tocas y ya, ¿no? O te agarras el otro teclado si quieres. Muchas veces las reuniones de matrimonios también son un reto, porque hay veces en donde incluso como matrimonios, y pienso en ello como incluso una pequeña zorra, que no sabemos estar solos como matrimonio. Ya recién casados, a lo mejor los primeros años es sencillo, es amor, no hay hijos, pero cuando empieza a haber hijos y entramos en la cotidianidad y con el paso de los años, ya es muy difícil incluso estar y aprender a estar. Y una reunión de matrimonios también, ello es un reto. Entonces ahorita voltea a ver a tu esposo. Hay algunos que hasta luchan en verse a los ojos y parece que están buscando monedas. Y ahí donde estás, dale un besito. Y creo que es un tiempo de charlar, un tiempo en donde juntos pueden identificar a lo mejor esas pequeñas zorras. Toma unos minutos y en donde a lo mejor ahí tú ya lo tienes y a lo largo de la charla ya las identificaste y es el momento. A lo mejor hay asuntos de resentimiento,
asuntos no resueltos de comunicación, en la vida íntima, en las finanzas. Y es tiempo de que el gozo del Señor regrese, que la presencia del Señor habite en nuestros matrimonios y que empiece a haber un fruto. A lo mejor tu mujer te ha sentido descuidada por él y no se lo has querido decir. Estás esperando a que se dé cuenta. Tal vez hoy sea un buen momento para decir: me siento desatendida, descuidada. A lo mejor es un asunto en la maternidad o en la paternidad. Quizás no sea un tema a tratar aquí, tal vez, pero puedes anticipar algo para dejar la puerta abierta. Tal vez es algo que te disgusta de él o de ella y que él o ella lo han tomado en juego. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros como matrimonios. Espíritu Santo, aún sigue sensibilizando nuestro corazón. Y ayúdanos, oramos, Señor, por cada uno de los matrimonios aquí presentes. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes a identificar esas zorras, Señor. Esas pequeñas zorras que no hemos alcanzado a ver, que están siendo parte de destruir nuestro matrimonio, o son semillas que ahí están y que tenemos que eliminarlas, Señor, para que en un futuro no haya fruto. Señor, oro pidiéndote que tú nos ayudes a identificarlas y que las arranquemos desde raíz en el nombre de Jesús. Danos el denuedo como esposa, como esposo, Señor, la valentía para poder arrancarlas por completo, arrancarlas desde raíz en el nombre de Jesús. Y que tu presencia sea en medio de nuestro matrimonio. Y que el gozo que el enemigo, que el diablo ha querido robarnos por guerras innecesarias en medio de nosotros, hoy oro pidiéndote que traigas ese gozo nuevamente a nosotros como matrimonio, Señor. Antes de que arruinen el viñedo del amor, Señor, antes que destrocen el campo que es nuestro hogar, que involucra a nuestras hijas, que involucra a los hijos, Señor, Padre, ayúdanos a identificar y a expulsar las zorras de nuestro campo, Señor, a cazarlas, Señor, antes de que arruinen el viñedo del amor, Señor, antes de que devasten, Señor, las uvas, Señor, los olivos y el trigo, Señor. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Dale un besito a tu esposa. Aleluya. Un abrazo.
Gracias, Iván Uni. Denle un aplauso. Gracias, los bendecimos. Pues yo creo que todos hemos recibido bendición esta noche y pues mastiquen todo lo que pasó hoy. Va a estar esta reunión en el canal de YouTube, lo pueden volver a ver si necesitan. Y bueno, pues el día de mañana van a estar también aquí en las reuniones a las 9 y a las 12. Y pues estamos despedidos ya. También pues gracias a todos los que vinieron, a los de Tlaxcala que están por allá también, a los meseros, a los cocineros, todo lo que hacemos aquí es con mucho trabajo de muchos voluntarios en muchas cosas. Entonces pues gracias a todos los voluntarios también. Bueno, pues pueden sentarse, platicar otro ratito. Estamos despedidos cuando así lo decidan. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.